iniciando nuestro tiempo de estudio. La distancia nunca será una limitante para involucrarnos en colocar las prioridades en el orden que hemos adquirido, y esto es benéfico puesto que nos está permitiendo aprender cómo atesorar nuestro tiempo cuando algunas limitantes se han hecho presentes. Esta es una de las lecciones que hemos aprendido desde el año pasado a hoy: qué hacer y cómo hacer con nuestro tiempo en el medio de las circunstancias. Y sin lugar a dudas te felicito, puesto que es una de las grandes oportunidades de inversión, porque el día de mañana las cosas pueden ser distintas, pero aprovechamos el día de hoy. Bien, para invitarte una vez más a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, y deseamos concluir con este capítulo no lo antes posible, sino en la manera en que sistemáticamente nuestro estudio nos permita realizarlo. Mientras encuentras tu texto bíblico, saludarles a todos aquellos a través de las redes sociales. Bienvenidos una vez más, nuestro momento especial llega. Les saludo con amor, extrañando al igual mi esposa, saludándoles y buscando de Dios la dirección. Siempre la llenura del Espíritu Santo será imprescindible para lograr conducirnos a lo largo del estudio. Sus comentarios, reitero, aportaciones, preguntas son válidas. No sabemos todo, nadie tiene la exclusiva, pero sí deseamos ir solventando aquellas interrogantes para no permitir se incrementen y entonces tengamos un conflicto posterior. Así que vamos a orar y pedir al Señor nos bendiga, nos ayude para iniciar nuestra aventura el día de hoy. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? Padre, te agradecemos la oportunidad de reunirnos una vez más a través de este medio, con el propósito de darte a ti el honor y la gloria. Hambrientos y sedientos de tu presencia, de tu voluntad, de conocer tu palabra y a través de la revelación por tu Espíritu Santo, conocerte mejor para servirte de esa manera, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento. Los ojos de nuestra capacidad sean abiertos, alumbrados por el Espíritu Santo, y podamos conocer más de Jesús para servirte con todo nuestro corazón. Te damos las gracias en el nombre de tu precioso Hijo. Amén. Bien, capítulo 2, verso 25, nos permitirá entrar en la consecución, y dice, si me permites leerlo en voz alta, versos 25 al 27, porque David dice de él, hablando de Jesús el Mesías: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Recordarás que Pedro estaba de pie compartiendo una vez más ese mensaje poderoso a causa de ser lleno del Espíritu Santo. Aquellas famosas lenguas se habían colocado como una evidencia contundente de la realidad de la deidad, trascendencia de Jesús. Hombres y mujeres estaban reunidos proclamando y exaltando la gloria y la majestad de Dios. Y ahora Pedro, de pie ante aquella gran multitud que estaba atónita, puesto que no sabían qué estaba aconteciendo. Eran las 9 de la mañana, era temprano. Y Pedro utiliza ese momento precioso para poder compartir el mensaje que previamente Jesús había estado compartiendo por 3 años en esas polvorientas calles de Jerusalén. En toda esa área Jesús estaba compartiendo. Pero
debo recordarte que Pedro estaba hablándole a una población judía reunida en la celebración importante en el templo. No estaba hablándole a gentiles. Debo situarte específicamente porque su sermón, la aclaración, la conclusión, la aplicación es directamente hacia la realidad del Mesías, que es aplicable a nosotros, por supuesto, pero es importante señalar que Pedro está hablándole a quienes conocían la ley, a aquellos que tenían un antecedente claro de quién sería el Mesías, su obra, su trascendencia y cómo se aplicaría. Esto es lo que estamos hablando, porque a veces para ti, para mí, leer este capítulo y principalmente estos versos relacionados con el Antiguo Testamento parecen como no ser tan atractivos para ti o para mí. Pero es el principio de cómo es que la iglesia realiza la función para testificar a judíos o gentiles. Y podemos decir entonces con toda certeza que la obra consumada de Jesús, la resurrección de Jesús, fue el consejo previamente establecido por Dios, donde ninguna persona, ninguna voluntad sería el obstáculo para no cumplirse. Esto previamente conocemos como presciencia. De tal manera entonces que la voluntad de Dios fue que Jesús colocara su vida en ese Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Esto no solamente implica esta condición, sino que aún nos consolida otro aspecto fundamental para nuestra fe. Dios no solo hace o da promesas, Dios cumple sus promesas. No hay palabra procedente de la boca de nuestro Dios que no tenga en su tiempo y en su momento el cumplimiento literal de cuanto Él ha hablado. Y eso, así como aquellos que esperaban al Mesías, nosotros de igual manera podemos decir con todas las promesas que tenemos, Dios cumple lo que promete. Qué agradable noticia. Qué tremenda oportunidad de saber que no estamos a la deriva, que no estamos bajo la influencia del tiempo y las circunstancias, no. Por el contrario, estamos dentro del contexto del plan de Dios. Así que vamos a tomar de estas palabras la lección que nos compete el día de hoy. El primer punto que tenemos que tocar es que Jesús es Dios, es decir, la eterna deidad del Señor Jesús. Porque David habló al respecto. Y él está citando unos salmos que dan evidencia de que David había recibido por el Espíritu Santo esa revelación acerca de quién, cuándo y qué en la persona del Mesías acontecería. Es por eso tan importante que Pedro estaba avalando su predicación con la debida autoridad legítima que era la palabra de Dios para colocar el sustento evidente e inamovible de quién es el Mesías y el porqué de esa obra consumada. Debo reiterarte que Pedro no estaba hablándole a personas carentes del conocimiento de las circunstancias o los hechos acontecidos en esa semana. Todos los reunidos tenían una plena certeza, un conocimiento claro de lo ocurrido durante ese fin de semana. Habían asistido cientos de miles de personas a la celebración, más los habitantes de Jerusalén. Ellos tenían una realidad clara de los acontecimientos. Así es que Pedro entonces está citando de una manera contundente un salmo que tú y yo podemos tener, que es el Salmo 22, Salmo 16, y vamos a darnos cuenta entonces que David
siendo guiado por el Espíritu Santo, plasma al ver a Jesús o al Mesías en la cruz. Esto entonces nos permite ver que en el Salmo 22 como en el Salmo 69, Él lo ve a Él levantarse, resucitar y de esta manera ascender a los cielos. Esa es la declaración de Pedro al respecto. Imagina a esa multitud por un instante impactada porque Pedro había declarado que judíos como gentiles fueron los medios para colocar a Jesús en la cruz. Y ahora son confrontados con que aquel que creían que era un impostor se percatan que es el Mesías. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Ese es el punto principal que tenemos. De esta manera, imagínate, para ellos había una gran confusión, un enigma. ¿Cuál? ¿Cómo pudiéramos hablar, o ellos habían leído acerca del Salmo 22, el Salmo 16, cómo sería que alguien que había muerto sería liberado del proceso natural degradante de la corrupción? Sería para ellos prácticamente imposible de aceptar. Es obvio que Pedro y ellos no están hablando de David, porque David fue sepultado, pero están hablando de aquel al que se le había conferido el título de el Mesías, el ungido. En griego sería el Cristo. Comentarios, aportaciones, preguntas, serán bien recibidos. Así que entonces, para ellos, representaba una gran incógnita. Nosotros tenemos ya 2000 años de historia. Tenemos toda la Biblia completa. Los testimonios, los evangelios, la palabra, para nosotros es un hecho contundente, pero ellos estaban en el primer momento en que escuchaban que aquel hombre nazareno, Jesús, el carpintero, donde profeta con poder y autoridad, pero al final muerto en la cruz, ahora resulta que en él se habían cumplido estas profecías. ¿Cómo es que podría hacerlo? ¿De qué manera fue esto? Sin lugar a dudas, muchos de esos pasajes para esa generación fue un gran enigma descifrarlos. Pero parece que ahora en un instante, a la declaración de Pedro por la llenura del Espíritu Santo compartiéndole a esa multitud, esos ojos se abrieron y pudieron entonces entender que precisamente Jesús es Dios. Él es el señalado anticipadamente como el previo consejo de Dios lo había determinado, anunciado por los profetas a lo largo de los siglos. Y ahora se encontraban con la realidad de que el Mesías, el Señor, es el Rey. De esta manera nosotros podemos decir entonces que David tuvo un destello cuando él estaba escribiendo los salmos y dándose cuenta de aquella gloria a la cual le reservaban en los siglos venideros. Este es el mensaje que nosotros hoy necesitamos seguir compartiendo. El mensaje de un Cristo vivo, resucitado y sentado en el trono a la diestra del Padre. Aleluya. Esto es algo que necesitamos tú y yo compartir. ¿Qué significa en todo esto?
Jesús vino a cumplir el propósito para el cual se encarnó. He mencionado reiteradamente que en esa plática en los cielos, cuando estaban diciendo, ¿qué haremos? ¿Quién irá? ¿Quién de nosotros será? Y el amor de Jesús se hizo evidente al levantar la mano y decir, yo iré. Él conocía anticipadamente cada condición a enfrentar, cada palabra recibida en su tiempo y su momento. Pero él sabía que tenía que hacer tres cosas básicamente. Porque cada palabra escrita de él debería cumplirse. Pero él necesitaba enfrentar tres adversarios que el hombre no podía y hasta el día de hoy no tiene la habilidad, la capacidad de superar. Ni aún toda la ciencia o la tecnología disponible a cada uno de nosotros será suficiente para superar esos tres adversarios que eran imprescindiblemente confrontarse hasta lograrlos derrotar. El primero tendría que ser ese cruel y terrible tirano llamado el pecado. La Biblia dice, tú y yo lo recordamos, porque la paga del pecado es muerte. Ese tenía atados a todos y cada uno de nosotros a lo largo de los siglos, pero era necesario que viniera la perfección, la deidad, investido en una naturaleza como la tuya y la mía, con las mismas inclinaciones, con las mismas susceptibilidades, pero jamás derrotado por el pecado. Así que el pecado fue evidenciado como no tener en Jesús ninguna injerencia, ninguna condición que pudiera considerarse falta. Él se mantuvo perfecto a lo largo de su vida. Y había otro segundo adversario, Satanás. Un enemigo con un alto grado de efectividad en sus propósitos perversos malignos. Conociendo la naturaleza humana, sabía que la carne era susceptible a ser impactada por diferentes aspectos. Desde la vista hasta tentaciones, inclinaciones, pero aún con todo su ejército perverso para tratar de hacer sucumbir la misión de Jesús, de hacerla fisurar, el enemigo también fue mostrado como un derrotado, no aniquilado, como un enemigo, derrotado. Pero tendría que venir otro tercer adversario que representaba el clímax de la adversidad y el conflicto: la muerte. ¿Cuánto hemos escuchado acerca de la victoria de Jesús? Pero necesitamos darle el valor real. La muerte es, hasta el día de hoy, un adversario que continúa ejerciendo una fuerza, un poderío que hace sucumbir a poderosos o débiles, a intelectuales o iletrados, a religiosos o ateos. Nadie escapa de su esfera de capacidad de acción. Y es ahí donde podemos entonces decir con toda certeza: Jesús, el Mesías, el ungido, el Cristo, se internó bajo las mismas condiciones de cualquier mortal para enfrentar en el propio escenario donde habían sido derrotados aún profetas, aún los santos del Antiguo Testamento habían sido derrotados. Pero la muerte tenía
limitantes que no sabía que los tenía. Déjame decirte. La muerte pensó tener un imperio inquebrantable donde cada año o cada década o cada siglo parecía expandirse ilimitadamente. Pero cuando llegó el Mesías, cuando Jesús hace su aparición en el mismo escenario, ¡ah, qué tremendo! La muerte pensó haber concluido con los planes y propósitos de Dios. La muerte creyó asumir con toda su fuerza que había derrotado al Hijo de Dios. Pero más tardaron en darse cuenta que esa misma arena donde millones habían concluido, ahí se levantó majestuoso el conquistador de la muerte, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje que Pedro precisamente estaba compartiendo. De tal manera entonces que el destino eterno para ti y para mí ahora hay un cambio radical. Y esa es la oferta que Pedro estaba colocando a sus escuchas. Que era necesario haberse cumplido cada una de esas profecías para llegar al momento en que el impacto de la vida de Jesús cambiaría todas las cosas. ¡Wow! ¿Cuánto me alegra saber eso? Esa es la alegría que nos debe proporcionar a los creyentes, no solo el sustituto de nuestra vida delante de Dios y del precio pagado por Jesús, que es la gracia maravillosa que nos sustenta, sino de saber también que nuestro destino eterno es el lugar donde estaremos con Él, donde le veremos cara a cara, donde disfrutaremos por una eternidad con su presencia, donde podremos decir, llegado el momento, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? La muerte hasta el día de hoy seguirá teniendo ese proceso degradante para hacer concluir a nuestra naturaleza biológica, pero no podrá concluir con aquella vida eterna a la cual somos llamados. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¡Qué glorioso! Ya no es intimidante la muerte. Por eso a veces me resulta difícil que muchos cristianos tengan ese conflicto. Es obvio, si dices me quiero morir, no me quiero morir. Dios tiene el día y la hora. Pero llegado ese momento sé que vendrá la gran expectativa de mi vida. Que un buen día estaré con aquel que hizo posible ese momento. Así que, comentarios. Saludos del hermano Gerardo de Monterrey y del hermano Sánchez de Mazatlán. Gracias, hermanos, hasta Monterrey, a Mazatlán. Saludos y qué grato poder tener este tiempo con ustedes. Hermana Rosario y Pati Barragán. Hermana Rosario, qué grato. Le extrañamos, hermana, que hace unos días disfrutamos un tiempo con su esposo. Gracias. Y Pati Barragán también. Pati Barragán, qué excelente poderles ver a través de este momento. Bien, sigamos entonces con nuestra lectura. Verso 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y en mi carne descansará la esperanza. ¿Por qué? Verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Adrián está mandando saludos y la hermana regresa las bendiciones. Gracias, Dios. Así que la muerte de Jesús entonces revela la gran verdad para el pueblo judío
y la gran ocasión para los gentiles de gozarnos. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Mesías descrito previamente por las profecías, por el anticipado consejo de Dios, donde todas las cosas llegan a su cumplimiento total. Pedro está utilizando las mismas escrituras, los mismos versículos, para denotar clara y contundentemente que el título de Mesías, el título del Rey de Gloria, es en Jesús el único y para siempre. ¡Qué tremendo! Son los hechos que definen claramente que Jesús es digno de ser portador de este mensaje. Jesús lo había anticipado en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 40. Acompáñame, si lo tienes ahí en tu Biblia. Vamos a movernos un poquito. En el libro Mateo 12, 40. Jesús había declarado estas palabras. Recuerda, y tengo que volver a reiterar esta verdad. Jesús está hablándole a su pueblo. Como judío, Él vino a su pueblo, primeramente a los judíos. ¿Para qué? Porque era la promesa de Dios a su pueblo. Y dentro de ese contexto, Jesús en su amor también extendía sus brazos para cada uno de nosotros. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para nadie debería ser un secreto. Y el mismo Señor había anticipado lo que acontecería con su propia vida, para que cuando se levantara majestuoso, pudieran entonces darse cuenta que aquella palabra tendría su cumplimiento. Nosotros vemos la historia. A quienes Pedro les está predicando era su momento presente, su tiempo específico, justo precisamente para determinar su presente y su destino eterno solo a través de la vida del Mesías. Y qué tremendo cuando el mismo Señor Jesús, acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Así que sus comentarios son muy bien recibidos. Jesús sabía que después del dolor, después de pasar su sacrificio, se levantaría. Verso 18 dice, hablando Jesús, y el que vivo y estuve muerto, ¿recuerdas? Mas he aquí que vivo, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Es decir, una sola vez y para siempre, dice Hebreos 9:27. Jesús no es como Lázaro, que fue levantado y volvió a morir, como el hijo de aquella viuda. Jesús fue el primero en levantarse para jamás volver a ese lugar llamado sepulcro. Amén. Por eso dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestra victoria es permanente. La conquista de la muerte para siempre. Es donde el mensaje del Evangelio debe continuar extendiéndose hoy como Pedro lo hizo en el pasado. Qué mensaje tan potente. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Personas no saben qué hacer con su vida. El tiempo de distanciamiento para muchos los ha tergiversado, alterado. Han cambiado su vida, sus condiciones, y esto ha generado dolor, violencia intrafamiliar, ha generado
que algunos también traten de salir por la puerta falsa. Tú y yo tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que es capaz de proporcionar los recursos necesarios para enfrentar el presente y continuar hacia adelante teniendo el amor, el perdón y la aceptación de Dios. No desistamos, no perdamos nuestro enfoque. Tenemos las herramientas para propiciar a una sociedad en crisis cambios y cambios radicales, como el Señor te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, y es la manera de poderlo hacer. Así que la muerte triunfante del Señor Jesús hoy es nuestra. De su victoria somos vencedores. Aleluya. Qué grato, hermanos. Extraño la clase presencial, pero si Dios permite, próxima semana ya la tendremos presencial y así juntos continuar adelante. Bien, volvamos, acompáñame una vez más al libro de Hechos, el capítulo 2, y nos vamos a adentrar entonces, una vez más, verso 25 en adelante, donde Pedro, hasta el verso 35, del 25 al 35, Pedro está tocando algunos puntos muy esenciales, y espero que el tiempo nos permita, porque Pedro está hablando después del verso 36 al verso 40 acerca de la conclusión y la aplicación de estos pasajes. Nosotros le estamos colocando aquí como si fuera el instituto, ¿no? Donde tomamos clases, donde nos enseñan las materias necesarias para saber cómo colocar la palabra, cómo llegar a esta aplicación, a esta conclusión, y pareciera que Pedro está tomando esta condición. Después de aclarar que Jesús es digno de ser considerado, llamado, aceptado y proclamado como el Mesías para portar ese título, ahora entonces viene la aplicación. El sermón de Pedro conlleva una gran cantidad de aspectos y entre ellas la más relevante en el orden de prioridades es cuando esa exposición coloca o es colocada ante los oyentes, surge lo que tú y yo conocemos, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y cuando el respaldo del Espíritu Santo está ahí, viene esa condición de un impacto del corazón, donde hay una convicción, donde existe en aquellos genuinos oyentes una condición de reconocer su situación, su estado espiritual en ese momento para poder determinar qué hacer al respecto. Y esto fue lo que pasó. Recordarás que, bueno, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Si alguien tiene el libro de Juan, te lo voy a regresar porque en la clase siempre lo tenemos. Juan capítulo 16, versos 8 en adelante. Jesús está diciendo qué acontecerá cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Previamente él había declarado que recibirán poder cuando venga sobre ustedes. Pero ahora Jesús está colocando una de las acciones fundamentales o una función específica que el Espíritu Santo realizaría. Verso 8 dice, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Algunas veces leemos
redarguir de justicia y de juicio. Y el Señor les coloca, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y 3, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que el Espíritu Santo es el único capaz de colocar en un corazón esa convicción profunda. Y de ahí podemos tomar lo siguiente. La única persona perdón por la interrupción. A ver, chécalo a ver si tenemos. Sí. Tuvimos una pequeña falla por ahí. Pues continuamos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo cuando recordarás aquel carcelero cuando estaba en crisis? Dijo, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Y cuando Pablo le dice, necesitas creer en el Señor Jesucristo. Es lo que estos mismos hombres en el libro de los Hechos, el capítulo 2, están haciendo. ¿Y ahora qué haremos para ser salvos? Y es donde tú y yo hoy tenemos que entrar en este contexto. Y espero el tiempo nos dé, porque eso es muy importante. Hemos llegado a un punto donde las posturas en relación con el creer se nos ha conflictuado. Pedro declara directamente que arrepiéntanse. Vamos a leerlo. Verso 38. Primero, mencioné que la exposición del mensaje tiene un resultado, tiene un impacto. Tarde o temprano esa palabra produce un resultado. Y esa es la acción, la actividad del Espíritu Santo de traer convicción a los corazones. Por eso es que cuando tú y yo compartimos la palabra, estamos propiciando a esa labor del Espíritu Santo tocar, cambiar, preparar el escenario y de esta manera despertar la fe de las personas, porque Romanos nos dice que la fe viene por oír ¿qué? Por oír la palabra del Señor. Y este es el punto que nosotros tenemos. Así que esta convicción viene de una manera en la que el arrepentimiento es inequívoco, es el resultado de esa convicción. Y este es el mensaje que previamente había estado predicando el Bautista, hablando de arrepentimiento. El mismo Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Voy a dar tiempo a que lo busques. Mateo 4, verso 17. Jesús de igual manera. Su mensaje fue arrepiéntanse. Pero esta palabra se ha convertido en una postura acorde a la cultura, que no me gusta esa palabra utilizarla porque es como defender una postura de acuerdo a un lugar geográfico, de acuerdo a una condición y hacer caso omiso a la verdad que emana de la palabra. Pero el arrepentimiento es una palabra que tiene que ver con un cambio de pensamiento. Esa palabra está relacionada directamente con un cambio de conducta, un cambio de dirección. Y por consiguiente, el arrepentimiento hace o se refleja
en un estilo de vida y conducta diferente al cual se practicaba. Porque decir arrepentirse y seguir viviendo de igual manera solo es una ilusión. El arrepentimiento entonces es el paso para continuar adelante. ¿Comentarios? Jorge dice que también nos extraña y Adrián dice que lo que extraña es la botana. Dice, no, en serio, sí los extrañamos. Gracias. Pati Barragán, Dios los bendiga grandemente. Gracias. Verso 38, continuamos. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este punto es muy, muy importante, porque para algunos recibir el Espíritu Santo es un método, una serie de pasos a seguir. Otros están haciendo del bautismo un elemento indispensable para la salvación. Porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, algunos dicen que el bautismo es un requisito previo para la salvación. Y tenemos un severo problema. ¿Por qué? Porque estamos anteponiendo una obediencia de carácter voluntario, que es el bautizo, es la evidencia de una convicción profunda. Es la consecuencia natural del arrepentimiento, no es la prioridad. No estamos negando el bautizo, estamos colocando que el bautizo no es el requisito de salvación. Porque si así fuera, ¿cómo pudo salvarse el ladrón que estaba en la cruz? Comentarios, reitero, es importante que tengamos este punto muy claro. Hacer del bautizo un requerimiento de salvación es negar la realidad, la persona del Espíritu Santo. Vayamos al capítulo 10. Al capítulo 10 de Hechos. Y el verso 44 nos dará una gran oportunidad de colocar esta verdad. Recordarás, Pedro había sido guiado por el Espíritu Santo, dándole revelación acerca de ser guiado por el Espíritu Santo. Ese es otro tema que después estaremos tocando. Pero a mí me impacta cómo esa iglesia naciente, esos hombres y mujeres no se movían por sentimientos, no se movían de acuerdo a una inclinación. Había una dependencia absoluta en la vida del Espíritu. La esfera de su vida se centraba en el Espíritu Santo. Y de esta manera es como surgen todas estas cosas. Dice aquí que mientras Pedro predicaba, es lo que está diciendo, el Espíritu Santo cayó, descendió sobre todos los que oían la palabra. Subraya, ¿sobre quiénes? Sobre todos, sobre todos. En otras palabras, lo que está enseñando es que el Espíritu Santo no depende del bautizo, ni tampoco es un proceso milagroso de seguir una metodología para que esto acontezca. En casa de estos gentiles, el Espíritu Santo descendió. ¿Por qué? Porque su fe, como dice la Biblia,
Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 4 también señala esta misma verdad. De tal manera entonces que la condicionante es el arrepentimiento, porque es una convicción realizada por el Espíritu Santo sobre los creyentes, de tal manera entonces que se propicia la ocasión para que ese vaso pueda ser lleno por el Espíritu Santo. Note, no estamos negando el bautismo. Esa es una obediencia. Pero no se recibe el Espíritu Santo por bautizarse. Es lo que estamos diciendo. En mi propia experiencia, como la de algunos hermanos, cuando el Señor me permitió conocerle, convertirme, como la gran mayoría conocemos ese término, hambre y sed de Dios eran una realidad que empiezas a buscar, a querer más de Él. Y una noche, orando en casa, el Espíritu Santo se hizo una realidad en mi vida. Un fuego ardiente en todo mi ser y unos sonidos nuevos para mí brotaban de mis labios, eran lenguas. Y todo eso fue previo al bautizo en agua. Esto es lo que estamos tratando. Asegurar que el bautizo es un requisito indispensable para el descenso y la llenura del Espíritu Santo es negar lo que el mismo Espíritu Santo hizo en Cornelio y los suyos. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cómo debería ser? ¿O cómo puede ser este texto entendible? Es necesario disipar esto. Estamos entrando en la clase y ese es el punto principal. Algunos tienen una postura que debe ser el paso A, arrepentirse, el paso B, bautizarse, y el paso C es el Espíritu Santo. Dios no se mueve por nuestros modelos de pensamiento. El Señor no se mueve bajo metodologías que nosotros realizamos. Es como querer nosotros buscar métodos ungidos, cuando Dios no unge métodos, Dios unge personas. En otras palabras, Dios derrama su unción sobre los creyentes. Hermanos, con toda confianza, aportaciones, comentarios. Por eso es que no me gusta este tipo de clase o de compartir a distancia, porque no tenemos esa interacción que nos permite enriquecernos. Adrián dice que él recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas antes de hacer siquiera su oración de fe. Y luego se bautizó en agua y luego comenzó a diezmar y a servirle. Eso es lo que estamos hablando, que el Espíritu Santo no tiene metodologías. Él es Dios. Él determina, Él decide. Y no tenemos que buscar los pasos para tratar de obligar a Dios a que nos llene con su Espíritu o que nos bautice con su Espíritu. Ya me bauticé, ya me arrepentí, Dios, ahora sigue. No. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como Él quiere. Pero sí debemos anhelar ser llenos.
Así que Pedro está diciendo entonces que algo muy importante para los creyentes es el arrepentimiento. La obediencia al bautizo es como las otras obediencias, como decía Adrián acertadamente. Empecé a diezmar, ofrendar, a vivir, servir. Esa es la obediencia, como la consecuencia de lo que hoy somos o de lo que creemos. Regresemos al capítulo 2, verso 38, donde estábamos hablando acerca de lo que Pedro está mencionando al respecto. Dice: arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hemos disipado esa duda, ¿estamos de acuerdo? Hemos retirado todo aquello que pudiera limitar y utilizar el bautizo para colocar que entonces vamos a ser salvos y que vamos a tener el Espíritu Santo de haber seguido el paso número 1 y el paso número 2. El Espíritu Santo desciende, viene cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando tenemos un corazón abierto, y Él viene ahí. Es importante subrayarlo. Bien, dice entonces, verso 39, este es muy, muy importante. Porque, ¿para quiénes es la promesa? Pedro les está diciendo a quiénes. A las personas reunidas en su entorno. Y vamos a entender que eran cientos, que eran miles. Pedro está colocando que la promesa no era circunscrita únicamente para ese grupo selecto que eran los 120. Pedro está involucrando a toda esa generación que estaba ahí. Fíjate bien. ¿Cuál promesa? La que hablamos del don del Espíritu Santo. El perdón, el arrepentimiento, la relación con Dios. Todo esto está involucrado, está implícito. Pero esta promesa dice, no solo es para ustedes. Escúchame bien. Hay una trascendencia hacia la siguiente generación. Y dice, para ustedes es la promesa, y para el y coloca una continuidad. En otras palabras, no está señalando solamente a una generación, está hablando lo que antiguo testamentariamente Moisés había enseñado, porque estas lecciones las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pedro está utilizando el mismo modelo que conocía de la Torá, es decir, el libro de la enseñanza, los primeros 5 libros de la Biblia. Y está diciendo, es para sus hijos, no limitando a una siguiente generación, sino hablando generación a generación. Es para aquellos que dicen, bueno, es que el don del Espíritu Santo, las lenguas, los milagros, los dones solo fueron para la generación de los apóstoles. Si esto por un momento, sin conceder, lo aceptáramos brevemente, ¿cómo es que hay otra generación posterior a los apóstoles que continuarán con esta promesa? No pudiera ser aceptable. Porque si los dones y el Espíritu Santo concluiría con los apóstoles, entonces los hijos de los presentes que estaban ahí, sería otra generación que viviría ¿cuánto? ¿50, 80 años? Wow. Pero el Espíritu Santo no solo estaría disponible, vigente para el pueblo judío.
Eso es algo que tú y yo necesitamos una vez más subrayar. Pedro está hablando, y recuerda, no está hablando Pedro como Pedro. Está siendo guiado, lleno por el Espíritu Santo para hablar la palabra del Señor y compartir la palabra, para revelarnos la voluntad de Dios. Y dice este texto, para todos, ¿quiénes? Los que están lejos, en otras palabras, los que no estaban presentes, los que no estaban dentro de las promesas del pueblo judío. Y dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa palabra llamar tiene que ver con invitar, convocar, exhortar. Y esta palabra llamar no está hablando de un prefijo de tiempo inmediato, está hablando de una temporalidad ilimitada. Entonces podemos concluir el día de hoy. Nosotros tenemos grandes y maravillosas promesas aún por recibir, por cumplirse. Jesús mencionó que algo característico en la vida del creyente sería cuando el Espíritu Santo descendiera, llenara, bautizara, y de esta manera tendríamos la capacidad de servirle con poder, sabiduría, revelación, dones, porque aún para nosotros es una permanente promesa disponible para todo aquel que lo busque. Jesús de hecho lo había declarado anticipadamente. Él dijo que el Espíritu Santo, el Señor, el Padre, lo concedería a quienes lo pidieran. Vamos a leer el capítulo 5, verso 31 de Hechos, y terminamos con Lucas. Adrián dice, la nueva versión internacional dice extranjeros, literal los que están lejos. Y si los relacionamos con la Gran Comisión, el Espíritu Santo, con la Gran Comisión el Espíritu Santo es para todo creyente de todos los tiempos y de todo lugar. Excelente aportación. Eso es lo que estamos hablando. Para todos los que llamar, es decir, para todos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier latitud. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso es que tú y yo necesitamos, como hoy, al internarnos en la palabra, es descubrir los tesoros, la herencia que Dios nos ha dado. La Gran Comisión tiene entonces como propósito ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todos. Y el acceso a las promesas de Dios están ahí, implícitas. Gracias por esa aportación. Hechos 5, verso 31 dice, a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Note, aquí no tenemos el bautizo. Aquí está hablando de las condicionantes que nos conducen a una relación con Dios. El arrepentimiento tiene como resultado el perdón de pecados. Vamos a Lucas, con eso concluiremos. Lucas 24, 47. Recuerda, Lucas escribe este evangelio como también el libro de los Hechos. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es el mismo principio implícito.
si tenemos arrepentimiento y el Señor nos concede su perdón, también tenemos acceso en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, al don del Espíritu Santo. Promesas vigentes para nosotros. Están ahí. Y no es que tengamos que defender o colocar una postura y decir, yo tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas. No. Es dar la transparencia, la armonía con lo predicado y con lo que vivimos el día de hoy. Por eso debemos darnos cuenta que el Señor colocó ya la provisión para nosotros. Y hay algo contundente en lo que estábamos leyendo en los versos del capítulo 2, versos 38 y 39. Estaba hablando de dos cosas que siempre están en la Biblia de una manera entrelazada, hablando de el aspecto humano y el divino. Dios colocó la provisión a través de Jesús. Y el aspecto humano es la decisión de arrepentirse. ¿Qué armonía en la voluntad de Dios tenemos? Sintetizando, concluyendo, tenemos evidencias irrefutables de quién es el Mesías, que para ti y para mí es el Cristo, y su resurrección probó ser lo que Él dijo ser. De esta manera se nos han abierto una enorme cantidad de oportunidades para vivir lo que Jesús declaró. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y el poder, lo hemos constatado y lo seguiremos declarando, es el poder para servir, para ser testigos, para comunicar eficaz y claramente el mensaje glorioso de salvación. Bueno, ¿algún comentario adicional antes de concluir, hermanos? Antes de concluir nuestra clase, para llegar, si alguno de ustedes requiere de las hojas que tenemos para podérselas colocar, es decir, el curso, la clase, si alguno de ustedes las requiere, con mucho gusto, comuníquese con nosotros y les enviaremos vía archivo PDF nuestra clase, ya sea esta, las anteriores o las que estaremos compartiendo. Todas estarán disponibles sin costo para estudiarlas juntamente. Como dice la palabra, lo que recibimos de gracia lo compartimos. Adrián dice que muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes, Adrián, gracias a ustedes, cada uno de quienes hoy está conectado, y aquellos también que lo harán más tarde u otro día. Estaremos al pendiente. Ustedes son la razón de estar aquí deseando. Les extrañamos a todos. Estamos esperando el momento. Próxima clase, si Dios permite, estaremos ya haciéndolo alternadamente, unos presencial, otros virtualmente, pero si Dios permite, estaremos por ahí. La hermana Rosario les envía bendiciones a todos los que se están conectando. Gracias, y hermana. a nosotros. Muchas gracias, hermana Rosario. Y el próximo domingo estaremos celebrando al Señor de igual manera ahí ya. Gracias, Martín, por tus comentarios. Adrián Martínez, por tus comentarios. Y pues por hacer amena la clase, aunque sea a la distancia. Bendiciones. Adrián Martín. Gracias. Martín Adrianes. Pues sí, Martínez, no. Correcto. Hermanos, bendiciones y estaremos pronto en contacto.